Nuestro problema ahora es graficar un polígono en una escena. Vamos a ver de nuevo un video que tengo preparado para ver cómo vamos haciendo esto. Entonces volvemos a leer el texto y entonces empezamos con el archivo diciendo cuál es el problema que vamos a resolver. Graficar un polígono en una escena de 50 por píxeles y qué es un polígono, etc. Recordamos la metodología, la representación de la información en datos. Entonces tenemos que, ¿qué es un polígono? Ya vimos que un polígono es una figura planar, entonces tratamos de representarlo precisamente con, con esa estructura. Entonces, como allí decía que es una figura planar por 3 o más puntos, entonces un polígono va a ser una lista de 3 puntos o una lista que tiene un posn y un polígono. De esa manera vamos a representar polígonos de más de 3 puntos. Y cada punto del polígono va a ser representado por medio de una pos n, que es una estructura que ya hemos visto cómo funciona. Bien. La escena de 50 por 50 píxeles, entonces hay también que representarla y la podemos representar con una empty scene, que ya sabemos cómo hacerlo, de 50 por 50. Bien, continuamos con la firma, el propósito y el encabezado. Entonces, el propósito ya lo conocemos bien, graficar el polígono dado dentro de la escena y definimos el encabezado, que es graficar el polígono, que lo llamamos graficar PLGN. Siguiente paso, ejemplos y verificaciones. Como pueden ver, tenemos varios casos. Entonces los polígonos más sencillos son de 3 puntos, los polígonos de 4 y 5 puntos también sirven. Entonces vamos haciendo todos esos casos. El primero, por ejemplo, ven al lado derecho un triángulo y ven al lado derecho cuál es el triángulo que va a salir, un polígono de 3 lados. El segundo es un polígono de 4 lados, que debe ser ese cuadrado que aparece allí. Y esperamos que nuestro programa sea capaz de calcular eso, o sea, de dibujar el polígono así. Siguiente paso, convertir esos casos en check expect. Entonces simplemente ponemos el check expect de qué consiste. Del check expect de graficar el polígono de la lista del lado izquierdo debe dar el resultado del lado derecho. Y el resultado del lado derecho lo logramos con los add line que hemos visto para hacer gráficas. Entonces añadimos las líneas que se deben añadir para crear esas figuras dentro de la escena que se creó. Tercer caso, la plantilla. Entonces la plantilla de graficar tiene dos casos. El caso base, polígono de 3 puntos. ¿Sí? Como es un polígono de 3 puntos, entonces tendrá 3 elementos. Podremos verificar si el tamaño del polígono es exactamente 3. Y si no es 3, entonces es porque no es el caso base. ¿Cómo saber si es 3? Preguntando si el resto del polígono es vacío. En el caso de recursión es un polígono de 4 o más puntos. Podemos preguntar si es de 3 puntos por la longitud de P o preguntar si es vacío el resto del resto de P. Cualquiera de esas dos maneras es válida en la plantilla, tenemos que escoger una. En todo caso, en el caso básico tenemos que combinar el primero, el segundo y el tercero para construir lo que me están pidiendo, ¿cierto? Que es el caso base. Y el segundo caso, que es el caso ya de recursión, que es un polígono de más 3 puntos, debo poder combinar el primero con gráfica, llamar recursivamente la función, graficar el polígono del resto. Eso es lo que me dice la plantilla. La plantilla dice hágalo así. Y entonces lo colocamos así porque la plantilla es lo que recomienda. Continuamos y con la escritura del código. Entonces empezamos a escribir el código para cada caso, para el caso del polígono de 3 puntos. Si la longitud es 3, tenemos que combinar el primero, el segundo y el tercero. ¿Y qué es lo que va a hacer combinar? Pues va a ser dibujar el polígono de 3 puntos, que es hacer una línea entre el primero y el segundo, una línea entre el segundo y el tercero, y una línea entre el tercero y el primero, ¿cierto? Para hacer eso, entonces, necesitamos una función auxiliar
que la vamos a llamar graficar línea, que dada una imagen y dos puntos, me grafica esa línea en la imagen. Y con esa función que nos vamos a crear, entonces vamos a graficar la línea entre el primero y el segundo, entre el segundo y el tercero, y entre el tercero y el primero dentro de la escena que hayamos creado de 50 por 50. Y eso es lo que estamos escribiendo allí en el caso base. O sea, graficar el polígono cuando es de 3 puntos consiste en graficar 3 líneas, del primero al segundo, del segundo al tercero y del tercero al cuarto. Siguiente caso, debe ser una combinación de el primero con el graficar polígono del resto. Y entonces graficar polígono del resto como que me graficaría el resto del polígono, y si yo además hago una línea entre el primero y el segundo, podría pensar que tengo solucionado el problema. O sea, mi combinación fue coger el primero, hacer una línea con el segundo, y luego graficar el resto del polígono. Vamos a la lista de deseos, y ahora nos toca la función graficar línea entre el punto 1 y el punto 2 dentro de la imagen IM, y pues ya tenemos una función addLine que hace eso. Entonces lo que hacemos es coger y trazar una línea entre la posición X del punto 1, la posición Y del punto 1 y la posición X del punto 2, la posición Y del punto 2, la vamos a trazar en rojo, definimos ese graficar en línea y luego vamos a hacer las pruebas porque ya tenemos todo listo. Pero cuando vamos a hacer las pruebas, vamos a ejecutar, nos sale un error. Y cuando vamos a mirar más sobre ese error, dice que una prueba pasó, que la otra prueba no pasó. Y entonces empezamos a investigar qué fue lo que pasó. Entonces seguro que la prueba del triángulo de los 3 puntos pasó porque ese caso está muy bien. Pero cuando empezamos a mirar qué fue lo que no funcionó, empezamos a ver que es el caso segundo, el caso de dibujar un polígono de 4. Y todo el problema está en que la plantilla nos exige que combinemos el primero con graficar el resto del polígono y resulta que eso no es natural. Entonces, como eso no es natural, cometimos un error. Es decir, allí el polígono queda mal pintado, mal graficado. Entonces tenemos que ver cómo resolvemos ese problema. Primero, detectar dónde está, y el problema está en la forma como llamamos recursiva, como combinamos el primero del polígono, el primer punto del polígono, con graficar el resto del polígono. Y eso no nos está dando un nuevo polígono, nos está dando una rayita con un polígono, y eso no cierra el polígono, y ese es el problema. Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos.